gracias a Dios. Y aunque por mucho tiempo yo vagaba sin tener una dirección, de repente Jesús se fijó en mí y mi vida cambió y me transformó. Y ahora todo tiene sentido, la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Sé que tú que me estás escuchando, te quiero contar que hay algo mejor. No importa por lo que estás pasando, mañana verás que saldrá el sol. No importa lo que hiciste el día de ayer, Dios tiene un plan y tú estás en él. Y ahora todo tiene sentido, la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón.
llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, vas a lograr. Lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, Tienes a Cristo, lo vas a lograr. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Y todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Todo lo que un día yo buscaba llegó a mí. Gracias a Dios. ¿Les parece si cantamos todos juntos? Si buscamos otro color y le damos otro sentido a nuestras vidas. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Canten con nosotros. Todo tiene color cuando tengo a Cristo. ¿Dónde? En mi corazón. Una vez más. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón. Muy buenos días, queridísima familia del Ministerio Crecer. Una vez más le extendemos una muy cordial bienvenida y un sentido agradecimiento por apartar estos minutos para compartir con nosotros la palabra de Dios. Hoy es un día importante, especial. Quiero recordarle que si usted tiene alguna petición de oración, si usted quisiera que personas oraran por usted o por alguna situación o por alguna persona que usted conoce, al inicio de esta transmisión aparece un número de WhatsApp al que usted puede escribir sus peticiones con toda confianza. También, si usted tiene el deseo de colaborar con el Ministerio Crecer y ayudarnos en esta labor de la propagación del Evangelio, también aparece un número de WhatsApp a través del cual usted puede hacer su donativo utilizando la aplicación Simpe Móvil o indicándonos el medio a través del cual usted quisiera hacer esa donación. Recuerda que en la semana tras anterior estábamos anunciando que pronto tendríamos reuniones presenciales. Bien, exactamente una semana atrás, el sábado anterior, reiniciamos nuestra actividad presencial. El Señor nos concedió un lugar apropiado, con condiciones ideales para que podamos reunirnos, alabar juntos y al mismo tiempo mantener nuestra seguridad sanitaria en estos tiempos de pandemia.
Fue muy agradable encontrar a tantas personas que no habíamos podido estar juntos en el mismo momento y en el mismo lugar. Fue una gran experiencia. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, lo animo. Nuestra próxima reunión será el sábado 10 de abril a las 11 de la mañana en el mismo lugar, Tejar del Guarco. Allá queremos expresar nuestra gratitud a la comunidad cristiana Dios Habla Hoy, que son las personas que nos han facilitado ese lugar en el que pudimos celebrar la reunión. Y hoy, sábado de Semana Santa, tenemos la gran oportunidad de dar cierre y de concluir la serie de la que hemos venido hablando a lo largo de este año 2021. Recuerda el nombre de nuestra serie, Del polvo a la gloria. Y con esta serie teníamos el propósito de explicarle a usted cómo es que Dios lleva a los seres humanos, cómo nos lleva del polvo de donde estamos a la gloria. Y nuestro mensaje de hoy tiene la característica de que podrá enlazar una serie de ideas que hemos venido enseñando y transmitiendo a lo largo de esta serie. Comenzamos con la tragedia de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Hoy vamos a terminar con la maravillosa promesa de la glorificación. A lo largo de nuestra serie pudimos entender exactamente qué es la muerte, por qué llegó la muerte, cómo se originó el pecado y el mal. Y luego utilizamos una gran cantidad de mensajes para explicar el plan que Dios había ideado desde el inicio y cómo en diferentes ejemplos Dios presentaba su plan a la humanidad de una y de otra manera para que pudiéramos entender cómo es que su misericordia nos alcanza. Ayer nuestro querido pastor Marcos tuvo la oportunidad de hacernos una amplia explicación acerca de la muerte de Cristo y el papel que juega ese acontecimiento trascendental e histórico en el plan que Dios ideó para rescatarnos. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo como el sello de garantía. La promesa es veraz. No hay duda. Comenzamos hablando de Adán y la muerte y terminamos nuestra serie hablando de Cristo, su muerte y hoy su resurrección. Quiero compartir con usted lo que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en la primera carta que les envía, Primera de Corintios 15, 17 y en adelante. Dice: si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que durmieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, pero esa resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego,
todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Este es un bello y muy interesante pasaje que el apóstol Pablo nos presenta, en donde él con pocas palabras expresa gigantescas ideas. La primera idea que nos debe llamar la atención es la siguiente. Pablo le dice a los corintios, especialmente por un problema de una enseñanza errónea que se estaba transmitiendo en torno a la resurrección de Cristo. Él dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil y ustedes todavía están cargando con sus pecados. Y luego Pablo aclara con contundencia: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de la gran cosecha. Algunas otras versiones dicen es la primicia. Y usted se preguntará, ¿por qué Pablo utiliza este lenguaje? Hay algunos asuntos que nos llaman la atención de la forma en la que Pablo explica este asunto de la resurrección de Cristo y la importancia. Primero, utiliza el término primicia, y eso definitivamente nos lleva al Antiguo Testamento, cuando en el templo se realizaba una ceremonia con la primicia. Luego, Pablo menciona a Adán, el que permitió la entrada del pecado y de la muerte, y habla de un segundo Adán. Y luego Pablo explica quiénes son los que reciben este beneficio increíble de la resurrección y el momento en el que veremos esa resurrección. Vamos a comenzar con el primer elemento explicativo de Pablo, el término primicia. ¿De dónde sale el término primicia? Los antiguos israelitas recibieron la indicación de que la primer gavilla de la cosecha de la cebada, lo primero que salía, el primer manojo, debía llevarse al templo. Allá en el templo, el sacerdote se encargaba de presentarlo delante de Dios, meciéndolo. Se le llamaba una ofrenda mecida, y esta era la ofrenda de la primicia. Esta era una ofrenda de gratitud por la cosecha que pronto llegaría. Otro elemento sumamente interesante en esto que Pablo menciona es que la ceremonia de la primicia o las primicias estaba totalmente conectada con la celebración de la Pascua. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan o el mes de Abib. Y la ceremonia de la primicia se celebraba el día 16. Una se celebraba el 14, pasaba el 15 y la otra se celebraba el 16. Ustedes y yo durante esta serie hablamos del santuario y de que todas las cosas que ocurrían ahí tenían como objetivo explicarle a las personas lo que Cristo vendría a hacer. Y explicamos que la Pascua era parte de todas esas celebraciones que estaban relacionadas con el santuario. Vea usted qué elemento tan interesante y cómo Pablo de una manera magistral nos explica las realidades en Cristo de los símbolos que los antiguos israelitas practicaban.
Recuerda que Cristo fue ofrecido como sacrificio precisamente en la Pascua. Los hebreos celebraban el sacrificio de un cordero pascual que representaba a Cristo. La Pascua era un recordatorio de la liberación de la esclavitud. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. En esa celebración ellos sacrificaban un cordero y lo comían de manera familiar. Cristo fue sacrificado para el momento de la Pascua, su muerte. 14, 15, 16. Cristo fue resucitado el mismo día que el sacerdote hacía la ceremonia de las primicias. Y Pablo nos dice, la primicia es Cristo, la resurrección, la primera resurrección es Cristo. Es la primera de una gran cosecha de resurrecciones. Usted se da cuenta, qué maravilla. Pablo nos explica qué significaba aquel acto que hacían en el templo, por qué se le llamaba primicia y por qué a Cristo se le denomina como la primicia. La resurrección de Cristo marca el momento del inicio del fin de la muerte con su propia resurrección. Otro elemento explicativo que Pablo nos presenta acá es el mencionar dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue aquel a través del cual entró la muerte. Y recuerda usted que en nuestro segundo mensaje de esta serie explicamos en qué consistió aquello. La primera desobediencia, ¿recuerda? La primera vez en la que se cuestiona algo que Dios dijo. La primera vez en la que el ser humano siente temor y siente el instinto de huir. La primera vez en la que el ser humano intenta resolver un problema que causó cosiendo hojas de higuera. La primera vez que aparecen evidencias de un sacrificio, cuando Dios resolvió ese problema quitando las hojas y colocando pieles de animales. Esa entrada del pecado, la primera sentencia de muerte que Dios declara, y volverás a la tierra, porque del polvo fuiste tomado, y al polvo volverás. ¿Quién fue el personaje que permitió todo esto? Adán. La primer pareja, nuestros primeros padres. Adán. El pecado entró al mundo por Adán. Pero ahora Pablo dice, así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pablo presenta a Cristo. Pablo presenta a Cristo como el segundo Adán. Es decir, trata de pensar usted que llegó una nueva oportunidad. Adán fue creado en perfección, fue creado en un escenario de perfección y falló. Cristo viene, una segunda oportunidad. Ahora el escenario no es de perfección, el mundo es de pecado. Pero Cristo no comete pecado y muere
para cancelar la deuda de los que pecaron. Entonces, en Adán todos mueren, pero todos los que pertenecen a Cristo reciben vida nueva. Y aquí Pablo entrelaza otro concepto que habíamos visto cuando Dios explicó su plan de salvación en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo vino por todos. ¿Quiénes son los que tienen la oportunidad de una vida nueva? Los que creen en Cristo y, en palabras de Pablo, los que pertenecen a Cristo. Y entonces aquí se establece una delimitación. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Maravilloso, Cristo es nuestro segundo Adán, en el que ahora tenemos esperanza de una vida nueva. Pablo te está expresando acá cómo va a resolverse finalmente el tema de la muerte, gracias a quién. Y también te está diciendo cuándo va a ocurrir. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero o la primicia de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Entonces, la primicia, la resurrección de Cristo. Y cuando Cristo retorne a esta tierra, la cosecha completa, todos los que pertenecen a Cristo que murieron, resucitarán. Esta es una promesa maravillosa. Y el último versículo, el versículo 26, es sumamente importante, porque el versículo 26 nos habla de la destrucción del último enemigo. Este último enemigo es la muerte. Y Pablo dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Si la muerte es destruida, nunca más tendremos el temor de la muerte. ¿No le gustaría a usted tener una vida en la que no tiene que pensar en la muerte? Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo y lo que van a recibir todos los que pertenecen a Cristo. A lo largo de nuestra serie hemos observado cómo personas decidieron entregar su vida a Dios, le confiaron su ser a Dios. ¿Recuerda a Abraham? Aquel a quien Dios le prometió seguridad, bendiciones, descendientes y territorio, todo a cambio de nada. Recuerda a Rahab, la prostituta, que pidió misericordia y Dios la libró a ella, a toda su familia, y colocó su nombre en la genealogía de Cristo. Recuerda la visión de Zacarías, en donde logra ver a un sumo sacerdote de nombre Josué delante de Dios, y estaba Satanás acusándolo. Y escucha la orden: quítenle las vestiduras asquerosas y pónganle ropas de gala. Ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que se entregaron, que le pusieron su problema a Dios en las manos para que Dios lo resolviera. Y luego, ejemplos similares en el Nuevo Testamento. La explicación de Jesús a través de una parábola, la del Hijo Pródigo, cómo el que regresa a Dios recibe
cambio de ropa. Anillo pertenece a la familia, no es extranjero, no es extraño. Sandalias, él no es esclavo, él es libre. Y una fiesta, porque hay alegría. La manera en la que Cristo lo explicó. Recuerda el caso de Zaqueo que estuvo presente en esta serie. Alguien dramáticamente pecador, que con un deseo sincero de conocer a Jesús, escucha su nombre pronunciado por el mismo Cristo. Hey Zaqueo, yo quiero ir a tu casa hoy. Y ese tiempo hizo que este hombre se transformara de un avaro a un dadivoso. Las formas en las que en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios desarrolla su plan con aquellos que quieren que Él se encargue, los que le pertenecen a Él. Y la semana pasada, cuando conversamos acerca del mensaje de Cristo a la Odisea en Apocalipsis 3, y la invitación, hey, estoy a la puerta y llamo, el que me abre, voy a entrar y voy a cenar con Él. Habíamos dicho que en aquellos lugares en esa época, el hogar, la figura del hogar, era el refugio de la familia, era el lugar más íntimo. Solo la familia entraba allí. Y algún amigo de muchísima confianza que fuera como la familia. Entonces el Señor quiere, para que usted pertenezca a Él, Él quiere estar con usted en el lugar más íntimo de su vida. Y en el momento de la cena, que era el momento ideal para la mejor comunicación. El momento de la cena era el momento en el que finalmente, al final del día, al final de todo, la familia en ese espacio privado podía tener comunicación de calidad. Dios te pide intimidad y te pide comunicación. Esto va a hacer que usted sea de los que pertenece a Cristo y va a poder formar parte de los que resuciten el gran día de la cosecha, el día cuando Él regrese. Ahora permítame concretar una serie de conexiones que tenemos acá. Con Adán entra la muerte, con Cristo entra la resurrección, la solución de la muerte. La Pascua fue precisamente el día de la muerte de Cristo, pero la primicia fue precisamente el día de su resurrección y es la primicia de la cosecha. La entrada del pecado es la entrada de la muerte. Cristo es la respuesta al pecado y entonces puede vencer a su enemigo, la muerte. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva el día que Él regrese. Y el día de la resurrección de Cristo fue precisamente lo primero, la primicia. El día de su retorno será el día de la cosecha. Son interesantes conexiones que encontramos acá. Quiero, para terminar nuestro mensaje de cierre de esta serie, compartir con usted una ilustración que ya habíamos compartido en una serie anterior. Hablando de la muerte, hablando del dolor que esto implica y de lo difícil que es para las mentes humanas asimilar esto. Recuerda que había un ministro
que tenía un ejercicio de la predicación muy dinámico y que él presentaba a Cristo como la solución para la humanidad, como la solución para los problemas de los seres humanos, como la esperanza e inclusive como el remedio para la muerte misma. Sin embargo, ocurre que su esposa muere. Y entonces su hija pequeña le hace las preguntas más difíciles que alguien le había hecho. Papá, si Jesús venció la muerte, entonces ¿por qué mamá murió? La pregunta más difícil que alguien le había hecho. Y él con mucha honestidad le dijo a su hija: hija, en este momento yo no tengo la respuesta, pero dame tiempo para pensar. Cuando llegó el día del funeral, el día en el que aquella señora iba a ser sepultada, a la salida de la iglesia se armó una caravana fúnebre detrás de la carroza que llevaba el féretro. Y él dice que ese fue un día en la tarde, un día totalmente despejado, donde el sol de la tarde pegaba y proyectaba las sombras de todo aquello que recibía su luz. Mientras él y su hija estaban en el vehículo que iba en esa procesión, tuvo la oportunidad de ver un camión grande parqueado al otro lado, a la orilla de la carretera, en el extremo opuesto, y vio la sombra que se proyectaba de este camión. Entonces él se dirige a su hija y le dije: hija, contéstame esta pregunta. Si un día por alguna razón te atropellara un camión, ¿qué preferirías? ¿Que te atropelle el camión o que te atropelle la sombra del camión? Y su hija le contestó rápidamente y con seguridad: yo preferiría que me atropelle la sombra, porque si me atropella la sombra, yo no voy a sentir dolor, no me va a doler. Entonces su padre le dice: hija, Cristo sufrió el atropello de la muerte. Y todo lo que dolía lo sufrió Él, para que nosotros nada más tengamos que sufrir la sombra de la muerte, porque tenemos la oportunidad de la resurrección y la oportunidad de una vida nueva donde ya nunca más habrá muerte. La esperanza de esa niña es la esperanza suya y la esperanza mía. Cristo sufrió el atropello y el dolor y la consecuencia de todos nuestros pecados, para que nosotros nada más tengamos que pasar la sombra de aquello y tener esperanza de una vida nueva sin muerte. Si usted no se ha entregado a Cristo, si usted aún no le pertenece a Cristo, la animo y lo animo para que lo haga sin perder tiempo. Permítame orar por usted. Señor que está en el cielo, hoy llegando al fin de nuestra serie y llegando a abrazar la esperanza de la resurrección, nos alegramos porque usted es tan grande y porque usted ha tenido solo un objetivo con nosotros: salvarnos y darnos bienestar. Bendiga a nuestras amigas y a nuestros amigos en donde se encuentran
Permita que todos ellos tengan la seguridad de que le pertenecen a usted y que podamos abrazar la esperanza de la resurrección y una vida nueva sin muerte. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decimos en otras ocasiones, nos veremos pronto y me encantaría que sea el 10 de abril de manera personal. Dios te bendiga. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy alcemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.